Hola, en este video vamos a trabajar y explicar el algoritmo simplex. Este algoritmo sirve para resolver problemas de programación lineal. Fue creado por George Dantzig en el año 1947 y aprovecha que la solución óptima debe estar en un punto extremo del politopo formado por las restricciones de nuestro problema, y el nombre mismo del problema nos está diciendo qué es lo que hace, dado que simplex como concepto corresponde a la envoltura convexo de un conjunto de n más 1 puntos independientes afines en un espacio euclídeo de dimensión n o mayor. Utilizaremos conceptos previamente explicados, así que recomiendo, si aún no lo hicieron, ver los videos de esta serie de programación lineal anteriores. Será importante tener claro el concepto de la representación geométrica de un problema de programación lineal. Será importante conocer cómo es la forma de holgura al representar un algoritmo de programación lineal y las transformaciones que uno puede hacer a un problema para que el mismo siga siendo equivalente a un nuevo problema que vamos a seguir utilizando. Para resolver un problema de programación lineal, primero tenemos que representarlo de forma de holgura y recién ahí vamos a poder aplicar simplex. Recordemos cómo es la forma de holgura. Teníamos que maximizar una función objetivo y teníamos expresadas las restricciones como igualdades, donde para cada una de las restricciones teníamos una variable de holgura o slack. Por lo tanto, teníamos ahora n más m variables que todas estas tienen que cumplir con el criterio de no negatividad. Un primer pantallazo y de forma muy esquemática veamos el funcionamiento del algoritmo simplex. Lo que hace es un proceso iterativo que va a repetir hasta que se cumpla cierto criterio de finalización. En el punto inicial, lo que vamos a hacer es, una vez que tenemos representado nuestro problema en forma de holgura, es mediante un proceso seleccionar un punto inicial del polítopo que sea un punto extremo, y desde ahí comenzaremos a iterar. ¿Qué hacemos? Vamos a buscar otro punto extremo del polítopo que nos permita mejorar la función objetivo. Esta búsqueda se hace únicamente entre los puntos extremos adyacentes de mi figura convexa. Ahora, simplemente lo que vamos a hacer después es repetir el paso 2 hasta que sea imposible encontrar un nuevo punto extremo que mejore la función objetivo. Y ese punto es el que vamos a retornar. Ese punto va a ser una solución factible, y vamos a decir que sin todavía demostrar lo que es la solución óptima a nuestro problema, en el espacio de soluciones. Lo podríamos ver como una imagen donde partimos desde un punto y vamos recorriendo hasta finalizar puntos extremos. Ya hablamos de variables de decisión, hablamos de variables de holgura. Ahora, para el algoritmo simplex hay dos tipos de variables también que son importantes: las variables básicas y libres. Vamos a llamar una variable básica a las variables que se encuentran multiplicadas por coeficientes en las restricciones. Y por otro lado, las libres o no básicas también son las variables que están en el primer término en las igualdades de las restricciones. Inicialmente,
las variables básicas son las variables de decisión. Si lo vamos a observar con la expresión inicial de forma de holgura, eso está más que claro. Y las variables de slack son las variables libres. Ahora, a medida que vamos a ir iterando, esto va a ir cambiando. Fíjense, esa es la expresión de una restricción, las variables básicas y las variables libres. Veamos con más detalle el paso inicial, que es la selección de un punto extremo inicial para empezar con la recorrida. Debemos, en primer lugar, definir cómo vamos a expresar a los puntos. Y ahora tenemos que usar un vector de n más m posiciones en donde ubicaremos los valores de las variables básicas y libres. Como dijimos antes, inicialmente las básicas son las variables de decisión y las libres son las de holgura. Bueno, nuestro punto inicial, según lo que indica el algoritmo simplex, va a tener que ser aquel que se conforma donde todas las variables de decisión valen 0. Si esta asignación no corresponde a una solución factible, podría pasar, se debe hacer un preprocesamiento para que esto ocurra, que no lo veremos en este video, es algo más avanzado, así que por el momento supondremos que se cumple, que esta asignación hace que el punto que obtengamos sea parte de las soluciones factibles al problema. Bueno, a esta asignación se la conoce como solución básica o basic solution. Y en este caso, inicialmente nos está dando un valor objetivo de 0. Recuérdense que la función objetivo inicialmente no tiene ningún término independiente y por lo tanto, al hacer una sumatoria donde todos los sumandos son 0, nos va a dar 0. Las variables libres van a tomar como el valor los b sub i correspondientes a las ecuaciones de restricción en las que están, dado que todo se cancela menos el término independiente. Y de esa forma podemos expresar con ese vector nuestra primer solución, la solución básica inicial de nuestro problema. Lo podríamos expresar de la siguiente manera, nuestro vector, de forma genérica. Ya tenemos nuestro punto inicial, un punto extremo del polítopo. Recuerden que el punto 0, 0, al tener las restricciones de no negatividad, será un punto extremo, dado las consideraciones que tomamos. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos al punto extremo próximo y para movernos lo que vamos a hacer es simplemente seleccionar una variable al que le aumentaremos su valor. Lo aumentaremos lo máximo que se puede sin que deje de cumplirse las restricciones. Entonces lo que hacemos es obviamente seleccionar una variable básica. Todas las variables básicas las pusimos en el valor 0. Ahora vamos a seleccionar una de ellas y intentaremos aumentar lo más que se pueda. Esa elección, como el objetivo es aumentar justamente el valor objetivo, va a tener que ser una elección de una variable básica que se encuentre en la función objetivo y el coeficiente que multiplica es positivo, de forma que al aumentar el valor de la variable, aumente el valor de la función objetivo. Es posible y muy probable que haya más de un coeficiente positivo. Hay varios criterios que se pueden usar para seleccionar cuál aumentar.
A priori vamos a decir, por ejemplo, como un criterio inicial, que vamos a tomar el de mayor coeficiente entre todos, y en caso de empate, que esté más a la izquierda en la expresión. No sé, es un criterio que acabamos de inventar, pero que es válido. Para el algoritmo simplex, no le interesa cuáles seleccionamos siempre y cuando sea algo con una variable con un coeficiente positivo que podamos, al aumentarla, mejorar la función objetivo. Para continuar, simplemente intentamos maximizar el valor de esa variable, es decir, aumentar lo máximo posible el valor objetivo. Y obviamente que tenemos que mantener el resto de las variables básicas en cero, en fijas, y tenemos que intentar que no dejemos de cumplir alguna restricción. Y en este caso pueden ocurrir dos cosas. Uno, que al menos una de las restricciones impida aumentar más allá de un cierto valor a esa variable, o que se pueda aumentar indefinidamente ese valor. Si una variable tiene un coeficiente positivo en la función objetivo y no tiene restricciones que la limitan, ¿qué significa? No tiene limitantes, puede crecer lo que uno quiera, puede aumentar indefinidamente. Veamos un caso muy simple, fíjense, tomemos estas dos restricciones y la variable, en este caso x2 lo podemos aumentar y no hay nada, no hay ninguna restricción, ninguna recta que limite su crecimiento y por lo tanto podemos aumentarla lo que queramos. Y esto corresponde a un problema ilimitado. ¿Por qué? Porque podemos aumentar infinitamente esa variable y aumentaría infinitamente nuestro valor objetivo. Y por lo tanto, en este problema de maximización no hay un máximo, es infinito. Ahora veamos un caso donde sí está limitada el crecimiento de mi variable seleccionada. Y esto va a ocurrir cuando en una determinada restricción una variable libre impide seguir aumentando la variable que intentamos maximizar, entonces la ajusta. Es una variable ajustada. Ahora, en diversas restricciones, una misma variable se puede ajustar por distintos valores. Entonces, una de ellas va a ser la que la limita más en su crecimiento. Veamos esquemáticamente, ¿no? Tenemos una restricción. Están todas las variables libres en cero, excepto la que queremos aumentar, x sub i. Y va a poder en este caso crecer hasta un valor determinado. Ahí suponemos que el coeficiente es positivo, entonces al estar restando, lo máximo que podemos aumentar esa variable libre en esa restricción va a estar dada por esa división. ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos que es igual a 0? Porque lo ajustó. Recuerden que en ese caso, en nuestro problema original, era la variable de holgura. O sea, cuánto más puede aumentar algo teniendo en cuenta esa restricción. Esa restricción la estamos cumpliendo y si además para todas las restricciones que estamos mirando estamos seleccionando el menor valor que puede tomar esa variable sin que ninguna de las restricciones falle, entonces estamos ahora en una nueva solución que corresponde a otra solución factible del problema y que es casualmente un nuevo punto extremo. Para continuar y poder seguir aumentando, debemos ahora hacer un proceso conocido como pivot. Este proceso lo que hace es, tomaremos la variable que aumentamos, la variable que es básica y que dejó de ser 0, y tomaremos por otro lado la variable libre que la ajustó y las intercambiamos.
A la primera se le conoce como variable ingresante, es decir, a la libre va a ingresar, y la segunda es saliente. La ingresante se convertirá de libre, pasará a ser básica, y la básica, que es saliente, pasará a ser libre. Este proceso de intercambio es conocido como pivot y es simplemente un proceso matemático de despeje de variables en las ecuaciones. Veamos en la aplicación del pivot con más detalle. Matemáticamente, la saliente y la entrante están en una única restricción juntos, y lo que hacemos es despejar a la saliente y expresarlo en base a la entrante. Y una vez que hacemos ese despeje, lo que hacemos es, en el resto de las restricciones y en la función objetivo, hacer el reemplazo de esa variable saliente por lo que nos dio en el despeje, que tendrá a la variable entrante y también posiblemente otras variables que son básicas. Ahora nos queda expresado un nuevo problema que es equivalente al anterior. Geométricamente lo que estamos haciendo es aplicar un cambio en los hiperplanos, es como un cambio de mis ejes, que ahora nos da un grado de libertad para recorrer el espacio de soluciones. Y es una combinación lineal entre los n ejes del hiperespacio de soluciones. Ahora tenemos una nueva forma de expresar nuestro problema. Nos corrimos de la solución anterior. Estamos en un nuevo punto externo, en una expresión equivalente al problema anterior. Si vemos, en verdad, para nuestro nuevo problema, seguimos en la solución básica porque todas nuestras variables básicas están en 0. Entonces lo que hacemos es simplemente repetir el paso anterior. Es decir, de nuevo buscar una variable básica para aumentar, seleccionar la variable libre que la ajusta y hacer el proceso de pivot. Y este proceso lo vamos a repetir hasta que no podamos aumentar más la función objetivo. Y cuando no se puede, cuando cualquiera de las variables que están en la función objetivo está multiplicada por un coeficiente negativo. ¿Qué significa? Que aumentar el valor de esas variables disminuyen nuestro valor objetivo. Recuerden que, como dijimos, empiezan en 0 y si las aumento, entonces van a disminuir el valor objetivo. Decimos ahora que lo que obtuvimos corresponde a la solución óptima de nuestro problema original. Y tenemos que explicitarla porque lo tenemos expresada como una solución óptima, como una solución factible de un problema equivalente. Entonces, lo que debemos hacer es recolectar el valor de las variables de decisión de nuestro problema original en la expresión de la solución que nos brinda simplex en su última ejecución. Eso lo podemos hacer. Recuerden que simplemente fuimos haciendo cambios de pivot, pero las variables no desaparecieron. O sea que lo podemos simplemente recolectar y reconstruir la expresión de la solución original. Aquellas variables de decisión que quedaron como básicas tendrán el valor en la solución óptima de 0 y aquellas que son libres tendrán el valor resultantes de analizar la restricción en la que aparecen con las variables básicas en 0. Ya vimos el problema de forma conceptual, ya vimos el paso a paso. Tendríamos que generar el pseudocódigo de este algoritmo para que podamos después programarlo. Y entonces estos son los pasos también a gran nivel.
primero representar el problema en forma slack, después seleccionar una solución inicial que va a ser la solución básica, y ahora vamos a repetir mientras existe un coeficiente positivo en la función objetivo. El siguiente paso es seleccionar la variable que va a ser de salida, que va a ser una que sea básica, que tenga un coeficiente positivo en la función objetivo, y vamos a determinar la variable de entrada, que es la que restringe que no se pueda seguir aumentando el valor de la variable de salida, dado que aumentarlo lo que haría es violar las restricciones. Ahora tenemos que chequear qué puede pasar, que no haya nadie que lo ajuste, que pueda crecer indefinidamente. En ese caso, retornamos que la solución a nuestro problema es ilimitada. De lo contrario, hacemos el proceso de pivot entre la variable saliente y entrante. Y ahora volvemos a repetir el proceso hasta que deje de cumplirse la condición, que es básicamente cuando sea imposible continuar aumentando la función objetivo. Y una vez que salimos de ese proceso, lo que hacemos es retornar el valor de las variables de decisión y el valor de la función objetivo. Y ahí terminamos. Debemos a continuación hacer un breve análisis de complejidad del algoritmo. Va a depender realmente de cómo expresemos las distintas restricciones y el problema, pero vamos a tratar de hacerlo de forma razonable. En primer lugar, tenemos que tomar el problema y transformarlo en forma slack. Vamos a suponer que ya viene en forma estándar. Para hacer esa transformación a forma slack, lo que tenemos que es transformar cada una de las restricciones, y entonces en el peor de los casos las restricciones tienen todas las variables y tenemos que transformar todas las restricciones, entonces sería un proceso m por n. Porque agregamos m variables en la complejidad espacial, que son las variables de slack, y después vamos a tener que registrar para nuestro algoritmo para saber cuáles son en cada iteración las variables básicas y cuáles son las libres. Eso lo podemos hacer en una complejidad O de n más m espacial. Tenemos que mantener una matriz de n por m con los coeficientes de las variables básicas del sistema. También tenemos que mantener los coeficientes de la función objetivo. Tenemos que mantener los términos independientes. Y eso es O de n por m. Y ahora tenemos que obtener el coeficiente positivo en la función objetivo y por lo tanto también la variable saliente. Eso lo hacemos en O de n y requiere un espacio de 1. Ahora tenemos que encontrar el valor de ajuste, y entonces tenemos que evaluar cada una de las restricciones, pero teniendo en cuenta que únicamente la que no está, la variable básica que no está en 0 es la variable saliente, se puede hacer en O de 1 las evaluaciones de cada una de las restricciones y por lo tanto es un proceso O de m. Y la función pivot es despejar la variable saliente y luego pasa a ser una variable libre y toma en su lugar la variable de holgura en el primer lugar, después puede ser cualquiera de ellas, y este proceso de reemplazo tiene que realizarse entonces al final en todas las restricciones y en la función objetivo, por lo tanto también es un proceso de O de n por m. Esto corresponde a la inicialización y a lo que se hace dentro del proceso de iteración. Ahora tenemos que pensar cuántas veces en el peor de los casos se puede hacer este proceso de iteración. Y bueno, esto se realiza mientras pueda seguir aumentándose el valor objetivo. Ahora, cada vez que lo aumentamos nos movemos a un punto extremo de mi politopo. ¿Y cuántos puntos extremos posibles hay? Y es la combinatoria de n más m elementos tomados de a n. Y esto no es un valor polinomial, porque en el peor de los casos deberíamos recorrer a todos los puntos extremos. Y entonces
nos encontramos que nuestro algoritmo simplex no es polinomial y por lo tanto parece no ser una buena idea de utilizarlo. Sin embargo, inicialmente era el único algoritmo conocido, pero no solo eso, sino que en la gran mayoría de los casos no era necesario recorrer todos y se comportaba bastante bien. Era un algoritmo es un algoritmo bastante práctico que se suele utilizar mucho y de hecho hasta el día de hoy se lo utiliza en gran medida. La programación lineal parece entonces ser un problema que puede tener casos donde no funciona muy bien, donde nos encontramos en que nuestro algoritmo no es buena solución, no es eficiente para utilizarlo. Pero, por suerte, existen otros algoritmos que sí nos aseguran que siempre se ejecuten en tiempo polinomial. Por ejemplo, en el 79, Kachiyashian presentó el método elipsoide, que se ejecutaba siempre en tiempo polinomial, aunque la verdad es que por las complejidades del algoritmo, en la gran mayoría de los casos se comportaba peor que simplex. Y por otro lado, más adelante en el tiempo, en el año 84, Karmarkar publicó el método del punto interior, que este sí también se ejecuta en tiempo polinómico y no solo utiliza los puntos extremos, sino que, como dice su nombre, puede usar puntos interiores para tomar atajos a llegar a la solución óptima y de ahí recibe su nombre. Entonces, y que realmente rivaliza con simplex en la mayoría de los casos y es otro de los algoritmos hoy bastante utilizados para resolver este problema. Puede parecer a este momento que el proceso de realizar simplex sea complejo, y eso es porque lo vimos en forma teórica. En un próximo video lo vamos a llevar a la práctica, vamos a ver cómo funciona y vamos a despejar dudas que puedan aparecer. Así que les recomiendo y nos encontramos en el próximo video.